1846. En la árida frontera que dividía dos mundos, decenas de hombres uniformados se evaporaron en medio de la noche sin dejar un solo rastro. No hubo ruido en los campamentos, no se registraron forcejeos en el perímetro, ni quedó una sola pista en la tierra polvorienta que indicara hacia dónde se dirigían. Eran sombras que simplemente decidieron dejar de existir en los registros oficiales de su unidad operativa. Para el alto mando, era un enigma que helaba la sangre, una brecha de seguridad sistemática que carcomía los cimientos de sus propias filas desde la raíz. Este suceso sin precedentes desencadenó una cacería silenciosa, oculta hasta hoy en los reportes más restringidos de la época. Y hasta el día de hoy, el eco de sus pasos furtivos sigue resonando en la memoria profunda de todo México. Lo que comenzó como un expediente polvoriento y clasificado en una tienda de campaña, se convirtió de inmediato en uno de los misterios más oscuros en los anales de la inteligencia táctica. Si quieres saber cómo los investigadores se enfrentaron a este muro impenetrable de silencio y finalmente revelaron la verdad oculta detrás de estas sombras, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. El ambiente en los márgenes geográficos de la frontera estaba cargado de una tensión que casi podía cortarse con el filo de un escalpelo. La maquinaria de avance se había posicionado en la región. Las órdenes de despliegue estaban dadas bajo un estricto sigilo, y las patrullas de vigilancia mantenían una rutina inquebrantable a lo largo de las riberas. Sin embargo, en el escritorio del oficial de guardia, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, los números del personal simplemente no cuadraban. Todo comenzó de manera sumamente sutil, casi imperceptible para el ojo inexperto. Durante el pase de lista de la madrugada, un hombre quedó flotando en el aire frío, sin respuesta. Al día siguiente, la anomalía se repitió con 3 elementos más. Para el final de la primera semana de acampada, las listas de asistencia presentaban vacíos que resultaban alarmantes. Los reportes preliminares, redactados con cierta prisa y desdén, catalogaron el suceso como simples ausencias no autorizadas, tratando de pintar un cuadro de casos aislados protagonizados por individuos que no soportaron la inmensa presión del clima hostil, la escasez de provisiones y las noches interminables de guardia en territorio desconocido. Pero los analistas de inteligencia no creen bajo ninguna circunstancia en las casualidades. Cuando los números de elementos extraviados continuaron en un aumento sostenido, desafiando cualquier probabilidad estadística normal en un campamento bajo régimen de alta seguridad, el Departamento de Investigaciones Internas se vio obligado a intervenir de lleno. El primer paso crucial en cualquier protocolo de rastreo metódico es el análisis profundo del punto de origen. Los inspectores de campo llegaron a los campamentos envueltos en abrigos gruesos, portando libretas de apuntes y exhibiendo expresiones faciales completamente impenetrables. Acordonaron de forma figurativa las zonas de descanso asignadas a los hombres desaparecidos y comenzaron una exhaustiva recolección de evidencia documental y material. Lo que hallaron en las primeras horas de inspección desconcertó aún más a los encargados del caso. Las camas improvisadas, hechas de paja y lonas, estaban perfectamente tendidas. El equipo táctico más pesado y difícil de transportar permanecía en su lugar, alineado junto a los baúles con una precisión casi inquietante. Quienes fueran que hubiesen abandonado el perímetro la noche anterior, viajaban sumamente ligeros, llevando consigo únicamente lo indispensable para sobrevivir en el desierto. Los analistas dedujeron rápidamente que estos hombres se movían en absoluto silencio, con un ritmo sincronizado a la perfección con los cambios de guardia, esquivando las rondas de vigilancia perimetral con la pericia exacta de quienes conocen de memoria los puntos ciegos del esquema de seguridad. Al proceder con la apertura y cateo de los baúles personales de los ausentes, manteniendo una estricta cadena de custodia sobre los objetos encontrados, los peritos se toparon de frente con un patrón que encendió todas las luces rojas en el panel de control del alto mando. La evidencia física no apuntaba en lo absoluto a un abandono impulsivo dictado por el pánico de última hora. Entre uniformes doblados con cuidado y raciones de emergencia intactas, encontraron pertenencias íntimas que contaban una narrativa subterránea.
pequeños rosarios de madera, cuyas cuentas estaban gastadas por la fricción constante de los dedos en horas de oración. Estampas de figuras religiosas ocultas de manera deliberada en los dobladillos de las chaquetas. Y la pieza central del rompecabezas. Cartas a medio terminar dirigidas a sus familias al otro lado del Atlántico. Los especialistas en perfilamiento analizaron cada línea de estas cartas, escrutando cada palabra escrita con tinta borrosa en busca de motivaciones ocultas. Las misivas no hablaban de un terror paralizante frente a la inminente confrontación física. Hablaban de un conflicto de conciencia profundo, de una carga psicológica que se volvía cada día más insoportable. Los remitentes describían en un tono melancólico su extrema incomodidad al observar desde sus puestos el trato sistemático hacia las poblaciones locales al sur del río. Personas que compartían su misma doctrina espiritual, sus mismos altares y sus mismos cánticos ceremoniales cada fin de semana. En esas hojas de papel arrugadas, los investigadores identificaron el móvil perfecto que conectaba todos los casos. Los hombres que se desvanecían en la niebla nocturna compartían un perfil demográfico asombrosamente idéntico. Inmigrantes de origen europeo, en su inmensa mayoría nacidos en Irlanda, y practicantes fervientes de su fe. Eran hombres que habían cruzado el océano buscando un nuevo comienzo, solo para encontrarse atrapados en una estructura burocrática y operativa que, en la opresiva intimidad de los cuarteles, los segregaba y menospreciaba por sus prácticas rituales y su acento extranjero. Con esta información en sus manos, los supervisores de la investigación se reunieron a puerta cerrada bajo la lona gruesa de la tienda principal. Revisaron una y otra vez los expedientes acumulados sobre la mesa plegable de madera. El patrón estaba fuera de toda duda. Esto no era un goteo aleatorio de personal desesperado. No era el resultado de una psicosis colectiva que llevara a la fuga. Lo que tenían ante sus ojos, delineado en tinta negra sobre los reportes de inteligencia, era una extracción meticulosamente coordinada. Alguien estaba organizando estas salidas furtivas con la precisión de un relojero. La impecable ejecución de los movimientos indicaba la existencia de una red de comunicación clandestina. Un canal de mensajes encriptados operando justo frente a las narices de los oficiales de turno. Para que grupos enteros de hombres pudieran eludir las múltiples líneas de contención sin activar una sola alarma, necesitaban una logística impecable. Necesitaban puntos de encuentro predeterminados en la oscuridad. Y por encima de todo, necesitaban una mente maestra que orquestara el asunto. El nivel de alerta se elevó al máximo. Las medidas precautorias se extremaron de forma drástica. Se ordenó la duplicación inmediata de las guardias. Se implementaron rondas de supervisión aleatorias en altas horas de la noche y se autorizó el allanamiento constante de las pertenencias del personal restante en busca de cualquier diagrama o mapa que indicara planificación futura. Los interrogatorios de rutina a los compañeros de carpa de los desaparecidos se transformaron en sesiones incisivas y desgastantes. Los oficiales a cargo de las entrevistas escudriñaban cada mirada esquiva, cada movimiento de manos nervioso y cada titubeo en las declaraciones, buscando desesperadamente la pista que los llevara al epicentro de esta anomalía operativa. Fue a través de esta presión incesante, en medio de las frías salas de interrogatorio improvisadas, que una sombra particular comenzó a tomar forma en las transcripciones. Un nombre específico, que hasta entonces había sido apenas un murmullo escurridizo en los pasillos de los barracones, empezó a destacar con recurrencia en los informes de campo. Se trataba de un individuo que había sido observado conversando en voz baja durante los breves periodos de receso, compartiendo el pan y reuniendo a los elementos inconformes bajo un manto de aparente camaradería. El Departamento de Inteligencia Militar finalmente tenía un nombre sobre el cual enfocar todos sus recursos de rastreo y vigilancia. En el centro exacto de la mesa de operaciones, bajo el halo amarillento de un candil de aceite, descansaba un expediente meticulosamente engargolado que llevaba estampada la etiqueta roja de «Objetivo prioritario». Adentro, las pesadas hojas de papel detallaban la vida, la carrera previa y el perfil psicológico de un individuo que había logrado vulnerar la seguridad interna de la institución de una manera verdaderamente magistral y silenciosa. John Riley.
Los analistas encargados del rastreo metódico comenzaron a diseccionar cada línea de su historial clínico, sus evaluaciones de conducta y su pasado operativo. Riley no era bajo ninguna perspectiva un recluta novato y desorientado que hubiera perdido el rumbo en medio de la estepa. Era un veterano curtido, un hombre con un entrenamiento superior, forjado en la estricta disciplina de las tácticas europeas antes de cruzar el océano. Su ficha de identificación criminalística lo describía como un sujeto de mirada penetrante, complexión robusta y una capacidad de liderazgo innegable. Para los investigadores, estas características encajaban a la perfección con la silueta de una mente maestra, alguien perfectamente capaz de orquestar una extracción masiva de personal sin encender las alertas de los centinelas. La construcción del perfil psicológico del sujeto arrojó resultados verdaderamente inquietantes para la cúpula de seguridad y administración de recursos humanos. Los expertos en comportamiento escarbaron en sus antecedentes dentro del campamento base y encontraron un oscuro patrón de abusos sistemáticos y medidas disciplinarias extremas aplicadas en contra de su sector demográfico particular. Riley y sus compañeros de origen irlandés eran el blanco constante de un trato desigual y opresivo por parte de la jerarquía imperante. Las bitácoras de castigo y los registros de cortes marciales previas revelaban de manera cruda que cualquier infracción menor o cualquier intento de practicar sus ritos religiosos católicos en la privacidad de sus carpas era sancionado con una severidad desproporcionada que rayaba en la crueldad psicológica. En la mente de Riley, según las cuidadosas deducciones de los peritos en inteligencia, esta marginación asfixiante detonó un profundo sentimiento de traición irreparable. Comprendió, con una claridad gélida, que entregaba su lealtad absoluta y sus conocimientos a una maquinaria que lo consideraba poco menos que un número descartable. El análisis de motivación interna concluyó que su accionar no estaba impulsado en lo absoluto por la cobardía o el simple deseo de evadir el servicio táctico, sino por una convicción ideológica profundamente arraigada y una inquebrantable búsqueda de identidad y respeto. Los extensos reportes de vigilancia retrospectiva permitieron a los agentes investigadores reconstruir los pasos precisos de Riley durante las tensas semanas previas a su misteriosa desaparición en la oscuridad. A través de interrogatorios cruzados bajo presión a quienes compartían sus guardias y la revisión exhaustiva de las bitácoras nocturnas, se hizo innegablemente evidente que este individuo había llevado a cabo un minucioso trabajo de campo en la más absoluta clandestinidad. Utilizaba los escasos momentos de descanso, las raciones de comida compartidas y las reuniones informales cerca del fuego para establecer y nutrir una red de comunicación encubierta altamente sofisticada. Se acercaba con extrema cautela a aquellos elementos que mostraban signos visibles de agotamiento emocional y desilusión institucional severa. Con una retórica cuidadosa y sumamente persuasiva, Riley se convirtió de manera gradual en un faro de liderazgo para los alienados. No necesitaba levantar la voz. Su mensaje subversivo circulaba en susurros controlados por los oscuros pasillos de las barracas, transmitiéndose de oído a oído con una eficiencia asombrosa que eludió por completo los rígidos controles rutinarios. Estaba perfilando activamente a sus futuros acompañantes, evaluando sus lealtades ocultas y seleccionando con pinzas a los hombres que poseían el entrenamiento táctico especializado necesario para emprender de manera exitosa el riesgoso viaje sin regreso. Uno de los descubrimientos más impactantes en el análisis de la evidencia documental recolectada fue la fuerte conexión espiritual que Riley logró tejer con las comunidades ubicadas al sur de la frontera, mucho antes de efectuar su movimiento estratégico definitivo. Los documentos interceptados en las inspecciones sorpresa y los invaluables testimonios de informantes encubiertos revelaron que las campanas de las iglesias locales, los cánticos litúrgicos y los altares decorados que se observaban a lo lejos ejercían una poderosa atracción magnética sobre su grupo selecto. Era un puente cultural invisible, pero sólido como el acero templado, que cruzaba la tensa línea divisoria de los campamentos militares. En su fuero interno, Riley y sus seguidores sentían una innegable y profunda empatía hacia las personas que compartían sus mismos dogmas. Su nivel de devoción,
y su peculiar forma de interpretar la existencia. Para los analistas de comportamiento y sociología de campo, esta fuerte empatía fue el catalizador definitivo que detonó la operación de fuga. El expediente oficial concluyó formalmente que, ante la perspectiva inminente de un conflicto abierto con aquellos a quienes consideraban hermanos de fe, la balanza moral de estos hombres se inclinó de manera irrevocable. No abandonaban simplemente una posición asignada en el mapa. Realizaban una transición ideológica calculada hacia un terreno donde sentían íntimamente que su identidad no sería nunca más objeto de castigo disciplinario. La investigación interna dio un giro aún más complejo y aterrador cuando los agentes especializados en contrainteligencia lograron interceptar descripciones precisas sobre la red que Riley había estado construyendo incansablemente en la sombra de las montañas. Los analistas del alto mando comprendieron rápidamente que ya no se trataba de un simple grupo de fugitivos dispersos intentando sobrevivir precariamente en la implacable aridez del terreno. Habían evolucionado de manera alarmante. Habían estructurado meticulosamente una nueva jerarquía operativa, con rangos definidos, disciplinas férreas y protocolos internos de alta seguridad. Los informes urgentes provenientes de informantes locales detallaban la existencia de una unidad compacta, altamente adiestrada, que ahora se movía de manera coordinada bajo un nombre clave que muy pronto resonaría en los fríos pasillos de la historia táctica: el Batallón de San Patricio. Pero lo que realmente encendió todas las alarmas en las oficinas de los investigadores y llevó a catalogar este expediente como una crisis de seguridad al más alto nivel fue el perturbador hallazgo de la evidencia física del símbolo que los unificaba. Los bocetos confiscados en los allanamientos a propiedades abandonadas mostraban el diseño minucioso de un estandarte de color verde esmeralda profundo, adornado con elementos heráldicos inconfundibles, entre ellos un arpa y frases bordadas que invocaban directamente a sus raíces más sagradas. Habían creado, en medio del sigilo, su propia identidad visual y operativa. Este poderoso acto de simbolismo e identidad transformó jurídicamente el suceso ante los implacables ojos del Tribunal de Evaluación. Ya no eran simples elementos extraviados que debían ser recuperados a la fuerza y sancionados administrativamente por evasión de labores. Eran una organización disidente perfectamente estructurada, con objetivos operativos claros, estrategias definidas y una cohesión grupal inquebrantable. El oficial superior a cargo del voluminoso expediente de John Riley sabía, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, que el tiempo jugaba en su contra de manera implacable. Cada día que pasaba sin localizarlos en las amplias llanuras, esa organización subterránea acumulaba más fuerza táctica, integrando estratégicamente a sus nutridas filas a aquellos que lograban evadir los estrictos controles fronterizos. Las medidas de contención perimetral se volvieron asfixiantes y paranoicas en los campamentos restantes, pero el daño estructural y moral ya estaba hecho. Riley había logrado extraer de la institución a especialistas de primera línea, expertos en el manejo de artillería pesada y en complejas maniobras de asedio, llevándose consigo conocimientos tácticos clasificados que ahora estaban peligrosamente en manos de una entidad con agenda propia. El perfil psicológico de Riley se consolidó definitivamente en los fríos archivos como el de un adversario formidable, un absoluto maestro de la manipulación psicológica y la guerra asimétrica, operando estrictamente bajo sus propias e inquebrantables leyes éticas y morales. El caso había dejado de ser una simple y burocrática tarea de recuperación de personal insubordinado para transformarse aceleradamente en una cacería de extremo alto riesgo para las unidades de rastreo. Los analistas forenses cerraron con pesadez el expediente del objetivo número 1, guardándolo celosamente bajo llave en la caja de máxima seguridad de la tienda de mando. Sabían, con una certeza que les congelaba el aliento en las frías madrugadas del desierto, que el próximo contacto visual o táctico con él y su disciplinada organización de sombras no sería a través de la comodidad de un documento escrito o un controlado interrogatorio de rutina, sino en un escenario muchísimo más complejo, impredecible y sumamente hostil. Las sombras de la frontera habían adquirido forma tangible, nombre operativo, jerarquía militar
y un estandarte de color esmeralda. Y los investigadores de escritorio sabían que la verdadera y aterradora tensión apenas comenzaba a gestarse, pues los futuros reportes de campo confirmarían, más temprano que tarde, que estos hombres no se habían escondido para desaparecer cobardemente en el olvido del desierto. Estaban preparándose en las sombras, completamente listos para aplicar con fría precisión y estrategia milimétrica todo lo que... El avance de las tropas regulares hacia el sur continuó bajo una densa neblina de incertidumbre operativa que asfixiaba a los altos mandos y mantenía en alerta máxima a las unidades de inteligencia. Lo que en un principio se había catalogado en los fríos escritorios de contrainteligencia como un simple, aunque molesto, caso de sustracción de personal, estaba a punto de transformarse radicalmente en una pesadilla táctica de proporciones incalculables. Los primeros reportes de campo que llegaron desde los áridos frentes de Monterrey aterrizaron sobre las mesas de los analistas como un balde de agua helada en plena madrugada. No eran las típicas crónicas de un enfrentamiento rutinario de avance. Los despachos urgentes, redactados por los oficiales de observación telescópica, detallaban un fenómeno que desafiaba por completo toda lógica estratégica y estadística. Las posiciones de avanzada estaban siendo repelidas de manera sistemática con una precisión matemática asombrosa. Los peritos encargados de evaluar los daños estructurales y analizar las zonas de impacto no podían dar crédito a lo que veían sus ojos a través de los binoculares de campaña. La artillería que caía sobre sus líneas defensivas no poseía la cadencia errática que esperaban encontrar en aquel terreno irregular. Por el contrario, mostraba una sincronización perfecta, una triangulación de coordenadas topográficas que solo podía ser ejecutada por individuos con un nivel de adiestramiento de élite. Las matemáticas detrás de las trayectorias eran, para el terror absoluto de los investigadores, inquietantemente familiares. Los especialistas en peritaje balístico y análisis de trayectorias fueron enviados de inmediato al terreno bajo estrictas órdenes de recolectar evidencia física en las denominadas zonas cero. Caminando lentamente entre los escombros humeantes, portando libretas de anotaciones detalladas y cintas de medición milimétrica, los investigadores comenzaron a reconstruir la dinámica exacta de los eventos tácticos recientes. Recolectaron fragmentos metálicos de los proyectiles. Midieron la profundidad de los cráteres de impacto y calcularon mediante fórmulas complejas los ángulos de elevación utilizados desde las trincheras opuestas. Al cruzar estos abrumadores datos técnicos con los gruesos manuales de instrucción operativa de su propia academia, el resultado de la pericial fue contundente, irrefutable y profundamente escalofriante. Las complejas tácticas de fuego cruzado, los milimétricos intervalos de recarga y las agresivas maniobras de flanqueo que estaban sufriendo llevaban una firma metodológica e inconfundible. Era la misma doctrina estratégica que ellos mismos impartían a puerta cerrada en sus campos de entrenamiento. El perturbador informe forense concluyó sin lugar a la más mínima duda que quienes operaban la línea de fuego en el lado opuesto no solo conocían a la perfección el manual de procedimientos internos, sino que sabían exactamente cómo anticipar los movimientos evasivos de sus antiguos compañeros. Estaban siendo rastreados y neutralizados con sus propias herramientas de contención, un hecho sin precedentes que sumió a los estrategas en un profundo y oscuro estado de paranoia institucional. El impacto psicológico de este perturbador descubrimiento comenzó a filtrarse de manera insidiosa a través de las filas regulares, alterando gravemente el perfil emocional de los elementos en activo y generando un clima de desconfianza extrema. Los prolongados interrogatorios de campo, aplicados a los sobrevivientes de las primeras oleadas de avance en Monterrey, revelaron testimonios que helaban la sangre de los auditores militares más experimentados. A través de la densa humareda y el caos ensordecedor de las detonaciones de artillería pesada, varios observadores de primera línea afirmaron bajo riguroso juramento haber escuchado órdenes tácticas dictadas a gritos en un idioma que reconocían de inmediato, con un acento extranjero muy particular que resonaba en sus memorias como un oscuro eco del pasado reciente de los barracones fronterizos. Las sombras silenciosas que habían desaparecido meses atrás en el sigilo de la noche ya no eran un simple mito de campamento para asustar a los novatos. Habían adquirido forma física, volumen y capacidad operativa en las trincheras de enfrente.
El expediente oficial del caso engordó drásticamente con estas nuevas declaraciones juradas. La confirmación visual y auditiva de que aquellos hombres, organizados por John Riley, se encontraban operando las defensas contrarias generó un nivel de desmoralización colectiva que ningún manual de contención psicológica había previsto en la historia de la corporación. El objetivo a vencer no era un extraño sin rostro. Era el hombre que alguna vez durmió en la litera contigua, el individuo que conocía sus debilidades, sus rutinas diarias y sus miedos más profundos. La tensión del caso alcanzó su punto de ebullición definitivo varios meses después, cuando los voluminosos y detallados reportes de inteligencia provenientes del escarpado sector de Buenavista llegaron a las oficinas centrales de investigación. Los analistas tácticos desplegaron amplios mapas topográficos y fotografías rudimentarias de reconocimiento aéreo sobre las mesas de trabajo, analizando con lupa cada centímetro del accidentado relieve. Los informes de los agentes encubiertos y los vigías apostados en las alturas estratégicas confirmaron el peor de los escenarios posibles para el alto mando. En medio de la intensa confrontación, ondeando de manera sumamente desafiante por encima del polvo y la confusión operativa, los observadores identificaron sin margen de error el estandarte color verde esmeralda profundo que había sido descrito con anterioridad en los bocetos confiscados durante los allanamientos de las carpas vacías. El arpa minuciosamente bordada brillaba a la distancia, confirmando visualmente que la organización clandestina conocida en los expedientes bajo el nombre clave del Batallón de San Patricio estaba operando a su máxima y aterradora capacidad logística. La eficiencia implacable de esta unidad compacta fue catalogada en los reportes confidenciales como extraordinariamente alta. Los investigadores leían con estupor en los documentos cómo este grupo no solo resistía las embestidas masivas, sino que mantenía una disciplina de operación inquebrantable, cubriendo las retiradas tácticas de las fuerzas locales y maniobrando las baterías de artillería con una frialdad y precisión quirúrgica que rayaba en la perfección técnica absoluta. En respuesta a esta abrumadora y sostenida acumulación de evidencia innegable, la Junta Superior de Oficiales de Inteligencia y Auditoría Interna convocó a una sesión de emergencia a puerta cerrada, bajo las más estrictas medidas de confidencialidad y aislamiento. Los expedientes individuales de cada uno de los elementos sustraídos, encabezados por la abultada y pesada carpeta de John Riley, fueron reclasificados de manera unánime y urgente. El sello rojo rutinario de sustracción de personal fue reemplazado drásticamente por un ominoso membrete de color negro sólido que rezaba en letras mayúsculas: amenaza de seguridad interna máxima. La retórica burocrática cambió de tono radicalmente en todos los comunicados oficiales. Los perfiladores psicológicos advirtieron severamente a los mandos operativos que ya no se enfrentaban simplemente a un grupo de hombres descontentos y marginados que buscaban refugio temporal, sino a una facción altamente motivada por un sistema de creencias espirituales sumamente profundo, operando bajo un código moral interno inquebrantable que los volvía completamente inmunes a cualquier intento de negociación, persuasión o rendición voluntaria. Para los abuesos de la investigación militar, el Batallón de San Patricio había cruzado hace mucho tiempo el punto de no retorno. Su efectividad táctica, demostrada ampliamente en los sectores de Monterrey y Buenavista, evidenció que poseían una capacidad analítica superior, impulsada por la firme convicción de que su causa era absoluta y justa. Un complejo rasgo psicológico que los volvía extremadamente volátiles en el tablero de operaciones. La orden ejecutiva directa que emanó de esa oscura sala de juntas forrada de mapas fue sumamente clara, gélida y carente de cualquier atisbo de clemencia administrativa. Se estableció formalmente una directriz de captura prioritaria dirigida de manera exclusiva a desmantelar los cimientos de esta organización específica, cueste lo que cueste. Las unidades especializadas de rastreo y contrainteligencia recibieron instrucciones precisas y contundentes de enfocar absolutamente todos sus recursos logísticos, su extensa red de informantes locales y su enorme capacidad de análisis pericial en localizar los futuros movimientos de los San Patricios. La persecución dejó de ser un simple esfuerzo colateral de mantenimiento del orden
para convertirse en la obsesión primordial de las agencias investigadoras desplegadas en el terreno. Cada casquillo recolectado en las zonas de impacto, cada declaración obtenida de prisioneros locales sometidos a interrogatorios exhaustivos y cada huella en el lodo era minuciosamente escrutada bajo la lupa en busca de patrones operativos que permitieran anticipar el siguiente movimiento estratégico de Riley y sus seguidores. La urgencia por cerrar este oscuro expediente clasificado consumía las horas de vigilia de los agentes de la ley marcial, quienes sabían perfectamente que el prestigio y la integridad de toda su institución pendían de un hilo invisible mientras ese estandarte esmeralda siguiera ondeando. El cerco metódico comenzaba a estrecharse de manera implacable, y las sombras que alguna vez se esfumaron en la niebla. Corría el mes de agosto del trágico año de 1847, y el aire espeso en los suburbios del sur estaba impregnado de un olor acre a humo denso y tierra violentamente removida. Los expedientes de inteligencia, que durante meses interminables acumularon reportes de avistamientos esporádicos, finalmente convergieron en un único punto geográfico. Una coordenada exacta marcada con tinta roja en el mapa estratégico: el imponente convento de Churubusco. Para los mandos tácticos y los fríos perfiladores de la agencia investigadora, esta enorme estructura de gruesos muros no era un simple recinto espiritual. Se había transformado aceleradamente en el último bastión fortificado de la organización disidente. El exhaustivo análisis topográfico indicaba que las opciones de repliegue furtivo para el objetivo clasificado como el Batallón de San Patricio se habían reducido matemáticamente a cero. El cerco metódico, diseñado por las mentes más calculadoras de contrainteligencia, comenzó a cerrarse de manera implacable alrededor del perímetro ampliado. Las órdenes de los altos oficiales a cargo del operativo fueron tajantes y frías. No habría el más mínimo margen para la negociación diplomática, ni se tolerarían espacios ciegos en la cuadrícula de vigilancia. Era el momento crucial de ejecutar la orden de captura definitiva y desmantelar, pieza por pieza, la compleja red operativa que John Riley construyó hábilmente en las sombras. Los detallados reportes de campo, redactados apresuradamente por los inspectores de primera línea, describieron las largas horas siguientes como un escenario de resistencia llevada a los límites extremos de la psicología humana. Los agentes encargados de registrar la bitácora anotaron, con pulso firme y un distanciamiento emocional absoluto, la rítmica cadencia de la defensa desde el interior del convento. El intercambio táctico fue sumamente denso. Sin embargo, los peritos en logística militar que observaban cautelosamente a distancia sabían a la perfección que los recursos materiales del grupo atrincherado eran dolorosamente finitos. A través de los catalejos, los especialistas documentaron cómo la fluidez de las maniobras defensivas de los sanpatricios comenzaba a mostrar grietas y signos evidentes de desgaste estructural. Las reservas de insumos vitales y materiales balísticos empezaban a escasear alarmantemente, limitando sus capacidades de respuesta. A pesar de esta innegable carencia material, el profundo perfil psicológico elaborado sobre Riley y sus hombres se confirmó en el terreno con precisión aterradora. Lejos de sucumbir al colapso nervioso que precede a una neutralización inminente, los objetivos adoptaron una postura de confrontación táctica absoluta. El extenso expediente forense detalla cómo, ante la falta crónica de suministros primarios, los individuos improvisaron con desesperación fríamente metódica, negándose de forma categórica a ceder un solo milímetro del sector. Era una demostración irrefutable de devoción ideológica que desconcertó a los perfiladores tácticos apostados en la retaguardia. El clímax innegable de esta operación de aseguramiento quedó inmortalizado en las actas de los interrogatorios posteriores como uno de los momentos más tensos y reveladores de toda la investigación. Los testimonios cruzados de los sobrevivientes confirmaron un evento singular que ilustraba la radicalización mental total de la cúpula directiva. Según las detalladas declaraciones juradas, en al menos 3 ocasiones distintas, cuando las exhaustas fuerzas aliadas locales que compartían la defensa del recinto intentaron emitir la señal universal de cese de hostilidades, desplegando estandartes de color blanco, los elementos más leales a Riley intervinieron con una agresividad operativa tajante.
Los registros clasificados de contrainteligencia narran de manera vívida cómo los propios miembros del Escuadrón San Patricio despojaron y anularon estos intentos de capitulación, rasgando y retirando los emblemas de rendición con sus propias manos para asegurar, de forma imperativa, que la defensa continuara activa hasta el último aliento de sus capacidades. Para los experimentados analistas del comportamiento, esta acción contundente anulaba cualquier teoría preliminar sobre coerción externa o confusión pasajera entre sus filas. Actuaban bajo un estricto mandato de lealtad interna tan sólido que preferían la neutralización física total antes que aceptar el sometimiento administrativo. Habían cruzado irremediablemente el umbral del retorno táctico, cerrando por completo la puerta a cualquier resolución pacífica. Las instrucciones en clave para las unidades de asalto se actualizaron de inmediato. El objetivo primario no se entregaría bajo ninguna circunstancia, debía ser extraído mediante la aplicación de fuerza estructural máxima. Finalmente, cuando las matemáticas irrefutables de la contención se volvieron insostenibles para los sitiados, el perímetro primario de seguridad fue severamente vulnerado. Las unidades de asalto especializadas penetraron los gruesos muros exteriores en una maniobra logística sincronizada, irrumpiendo en los ahumados pasillos del recinto con una eficiencia gélida y calculada. El ruido abrumador de la confrontación táctica dio paso, de manera abrupta y fantasmal, a un silencio sepulcral y profundamente inquietante que cubrió la zona del incidente. Los sagaces investigadores de campo, vestidos con sus pesados uniformes de inspección técnica, ingresaron cautelosamente detrás de la primera línea de contención para tomar el control jurisdiccional absoluto de la escena. El protocolo estricto de aseguramiento se activó al instante. Los agentes capacitados comenzaron el riguroso proceso de inmovilización y despojo de equipamiento táctico. En las voluminosas actas de inventario y recolección de evidencia se detalló minuciosamente la incautación de las herramientas inutilizadas, los pertrechos agotados y, de manera muy particular, los restos chamuscados del estandarte esmeralda que había sido el símbolo visual de su insubordinación. Cada hombre fue sometido de inmediato a una inspección pericial de identidad en el epicentro de los hechos, confrontando sus rostros fatigados y cubiertos de ceniza con las descripciones físicas almacenadas en los expedientes de búsqueda. Las miradas directas y pesadas que se cruzaron entre los oficiales captores de alto rango y los ahora detenidos carecían absolutamente de palabras. El proceso administrativo de transición formal comenzó sin demoras bajo un estricto cordón de seguridad máxima. Los hombres que apenas horas antes operaban como una unidad de élite implacable, fueron reducidos mediante protocolos burocráticos a la condición de simples individuos sujetos a custodia severa. Fueron alineados con precisión, asegurados con dispositivos de contención física de alta resistencia y escoltados bajo una vigilancia perimetral infranqueable hacia los transportes cerrados que aguardaban en la retaguardia. Los auditores especializados en el procesamiento de la escena levantaron sus reportes preliminares a la luz del atardecer, describiendo la alterada topografía del terreno, marcando los impactos en la mampostería y recolectando celosamente cada fragmento metálico que pudiera servir como evidencia irrefutable. La compleja fase de captura había sido completada con un rotundo éxito operativo, pero los fríos investigadores del caso sabían a la perfección que este era apenas el cierre del capítulo táctico en el terreno. La implacable maquinaria institucional se preparaba para encender sus motores jurídicos. John Riley y sus seguidores más leales dejaron abruptamente de ser sombras escurridizas para convertirse de manera oficial en folios numerados dentro de un extenso expediente de procesamiento judicial. Mientras los fúnebres vehículos de traslado se alejaban lentamente y en silencio por los caminos polvorientos hacia las oscuras instalaciones de reclusión preventiva, los oficiales de inteligencia estamparon sus firmas en las actas. El traslado bajo custodia de máxima seguridad culminó en las lúgubres y asfixiantes instalaciones de confinamiento preventivo habilitadas en las inmediaciones de San Ángel y Tacubaya. Las pesadas puertas de madera reforzada con gruesos herrajes de hierro se cerraron a espaldas de los detenidos, sellando herméticamente su destino dentro del engranaje implacable de la maquinaria legal militar. El aire en los estrechos pasillos subterráneos era extremadamente denso, impregnado del inconfundible olor a humedad persistente, sudor frío
y una desesperanza crónica que se adhería a las paredes. Los investigadores tácticos encargados del seguimiento del caso sabían perfectamente que la fase operativa había concluido con éxito, pero la verdadera disección procesal apenas estaba por comenzar. La orden proveniente del alto mando era tajante y carente de toda flexibilidad. No bastaba con haber neutralizado a la organización disidente en el terreno. Era imperativo desarticularla legalmente frente a un tribunal rígidamente estructurado. Se instauró de inmediato una corte marcial bajo estrictos protocolos de urgencia, y las angostas celdas se transformaron rápidamente en oscuras antesalas de un escrutinio judicial implacable, donde la presión parecía aplastar ineludiblemente los pulmones de quienes aguardaban su turno para sentarse frente a los inquisidores del sistema penal. El primer paso en el riguroso protocolo de procesamiento judicial fue la confirmación pericial de las identidades de cada individuo cautivo. Los fiscales militares y los oficiales de actas se instalaron en habitaciones claustrofóbicas apenas iluminadas por candiles titilantes, resguardados detrás de gruesas mesas de roble cubiertas de interminables torres de expedientes clasificados y listados de asistencia. Uno a uno, los hombres capturados tras el asedio a Churubusco fueron extraídos de la sofocante penumbra de sus celdas y obligados a sentarse bajo la luz interrogante de los investigadores. La evidencia documental exhibida era abrumadora, irrefutable y gélida. Los analistas de inteligencia cotejaban meticulosamente las firmas en las fichas de reclutamiento originales, estampadas años atrás en la árida frontera, con los rostros demacrados, cubiertos de hollín y marcados por el agotamiento crónico que ahora tenían enfrente. Cada cicatriz en la piel, cada tatuaje descolorido y cada rasgo biométrico era verificado al milímetro y asentado en las actas preliminares con una frialdad burocrática aterradora. Para la maquinaria institucional, estas sesiones de identificación no buscaban encontrar humanidad o contexto en las acciones de los encausados. Eran simplemente un ejercicio de validación estricta, diseñado para conectar permanentemente el nombre registrado en el expediente con el individuo físico que enfrentaría el peso aplastante de la jurisdicción castrense. La transición de elementos tácticos activos a sujetos procesados se consolidaba irreversiblemente con cada firma acusatoria estampada en los reportes de cotejo pericial. Una vez establecida sin el más mínimo margen de duda la identidad legal de cada integrante del Grupo Esmeralda, dieron inicio formalmente los interrogatorios a profundidad. Estas extenuantes sesiones fueron milimétricamente diseñadas por los expertos en comportamiento de la agencia investigadora para funcionar como verdaderas cámaras de presión mental, destinadas a fracturar cualquier remanente de lealtad clandestina. Los especialistas en extracción de información sensible aplicaron tácticas de desgaste continuo, formulando de manera repetitiva las mismas preguntas incisivas durante horas interminables, buscando desesperadamente la más mínima contradicción o fisura en las declaraciones juradas. Las extensas transcripciones mecanografiadas, recuperadas de aquellos tensos careos, revelan los reiterados intentos de los encausados por establecer una coartada firme, fundamentada estrictamente en el derecho natural y en la libertad inalienable de conciencia. Los detenidos argumentaron repetidamente, con voces roncas por el cansancio pero psicológicamente inquebrantables, que su sustracción de las fidas regulares no obedeció a un acto de cobardía, sino a una imperiosa necesidad de congruencia espiritual. Detallaban en sus declaraciones la opresión sistémica vivida en los campamentos, el menosprecio hacia sus profundas creencias y la poderosa empatía cultural que los unía con la población civil. Sin embargo, frente a estos complejos alegatos de índole moral, la dura fiscalía militar levantó un muro de granito procesal totalmente impenetrable. Para los fríos inquisidores de uniforme, los abstractos conceptos de fe y empatía carecían absolutamente de valor probatorio frente a la crudeza objetiva de los estatutos internos quebrantados. El epicentro de esta oscura tormenta legal se concentró, de manera totalmente inevitable, en el interrogatorio pormenorizado del objetivo prioritario: el creador de la organización, John Riley. Su voluminoso expediente personal fue manejado de manera exclusiva por los oficiales de mayor jerarquía en la estructura de contrainteligencia, aquellos con autorización para firmar sentencias de alta confidencialidad.
Cuando Riley fue conducido bajo pesada escolta a la sala principal de audiencias, el denso silencio que invadió la gélida habitación fue casi ensordecedor. Los perfiladores que observaban detenidamente la escena desde las sombras tomaron nota detallada de su lenguaje corporal. Para su sorpresa investigativa, el sujeto no mostraba en absoluto los signos físicos típicos de sumisión o colapso nervioso que suelen presentar de manera rutinaria los individuos enfrentados a un procesamiento de esta abrumadora magnitud. El duelo psicológico que se desató a continuación quedó grabado para siempre en los anales de la historia judicial secreta como una verdadera partida de ajedrez mental ejecutada en el abismo. Los astutos interrogadores desplegaron metódicamente sobre la mesa central toda la evidencia material y pericial recolectada durante meses. Las cartas interceptadas con mensajes encriptados, los precisos croquis tácticos del campamento base, los contundentes testimonios firmados por informantes encubiertos y los elocuentes restos carbonizados del estandarte rebelde que él mismo había ideado. Su objetivo primario era acorralarlo psicológicamente, obligarlo a admitir que su extenso proyecto disidente fue un garrafal error de cálculo, buscando extraer un arrepentimiento formal que justificara la estricta narrativa oficial dictada por la institución. Pero la evidencia documental demuestra que Riley resultó ser un adversario analítico sumamente formidable, incluso hallándose encadenado y desprovisto de herramientas de defensa física. Las minutas oficiales de la corte marcial, desclasificadas tiempo después, detallan minuciosamente cómo, lejos de amedrentarse o ceder terreno ante la presión calculada de sus implacables captores, el líder mantuvo una postura de absoluta e inquebrantable convicción ideológica. Utilizó el propio estrado judicial para articular una defensa intelectual que iba muchísimo más allá de la inflexible jurisprudencia de la época. Argumentó de manera elocuente sobre la ética fundamental del conflicto operativo, sobre los límites legales de la obediencia ciega cuando las órdenes vulneran la dignidad esencial del individuo subordinado. Sin embargo, los fiscales acusadores no estaban convocados para entablar un debate filosófico, sino con la directriz específica de aplicar un castigo ejemplar y contundente que resonara como una advertencia brutal e imborrable en todas las filas de la corporación. Al percibir esta resistencia, la estrategia de la Fiscalía dio un giro netamente técnico. Ante la evidente imposibilidad de quebrar la fuerte voluntad del cabecilla, los magistrados instructores se concentraron en las minucias burocráticas del reglamento operativo interno. La fecha y hora exacta de la sustracción de personal se convirtió abruptamente en el elemento clave y determinante de toda la acusación formal. Los polvorientos legajos de asistencia fueron escudriñados de forma exhaustiva para determinar el momento cronológico preciso en que cada hombre abandonó su posición original. Un detalle técnico aparentemente menor que muy pronto dictaría la abismal diferencia entre un severo castigo administrativo y la aplicación implacable de la máxima pena contemplada por los códigos vigentes. La pesada maquinaria burocrática, inmensamente fría por diseño, tejía lentamente la red jurídica definitiva alrededor de las sombras capturadas. A medida que las tensas audiencias preliminares se extendían sin descanso día y noche en las oscuras e inhóspitas instalaciones de San Ángel y Tacubaya, el ambiente interno se volvía cada vez más opresivo, cargado de una atmósfera de fatalidad innegable. Las mortecinas luces de los candiles parpadeaban incesantemente sobre los rostros visiblemente cansados de los encausados, marcando el implacable paso del tiempo hacia un veredicto final que parecía ya estar redactado desde el momento mismo de su aparatosa captura. Los exhaustivos expedientes del caso, ahora rebosantes de declaraciones transcritas, elaborados peritajes psicológicos, abundantes pruebas documentales y rigurosos análisis tácticos presentados por la Fiscalía de manera impecable, fueron finalmente cerrados con fuerza y sellados herméticamente con cera roja derretida, quedando listos para ser elevados ante el temido panel de jueces evaluadores. El debido proceso penal, estructurado sólidamente bajo las rígidas normas de la excepción castrense y diseñado para no mostrar misericordia, había cumplido a la perfección su función metódica de clasificar minuciosamente, etiquetar con precisión y condenar procesalmente a cada uno de los individuos involucrados
en la compleja red disidente. La imparable corte marcial hizo a un lado cualquier consideración sobre atenuantes para centrarse de manera exclusiva en la aplicación estricta de la norma punitiva institucional. Los fríos pasillos subterráneos recobraron un silencio fúnebre y desolador cuando los acusados fueron escoltados de regreso a sus húmedos confinamientos preventivos, sabiendo en lo más profundo de su ser que el siguiente llamado autoritario a sus pesadas. La maquinaria judicial militar, una vez encendida, opera con la misma frialdad implacable que un reloj de engranajes metálicos, triturando inexorablemente cualquier atisbo de humanidad que se interponga en su camino. En las salas de deliberación de San Ángel, los altos magistrados de la corte marcial se enfrentaron a un laberinto burocrático que requería una precisión quirúrgica para emitir sus veredictos definitivos. El proceso de clasificación penal no se basó en los complejos motivos éticos, filosóficos o espirituales que los procesados habían expuesto durante las extenuantes sesiones de interrogatorio. Para los fríos auditores de la ley, todo se reducía a un simple, pero devastador, tecnicismo cronológico. Los peritos documentalistas escudriñaron los abultados expedientes, cruzando las bitácoras de asistencia fronteriza con los calendarios oficiales del alto mando militar. El objetivo de esta minuciosa diligencia era establecer el momento exacto en el que cada individuo había abandonado su puesto asignado en los campamentos del norte. Esta delgada línea de tiempo en los registros de contrainteligencia representaba la frontera absoluta entre dos destinos drásticamente distintos. Aquellos que dejaron las filas regulares antes de que se emitiera el comunicado oficial de hostilidades abiertas enfrentarían un castigo extremadamente severo, pero exento de la resolución terminal. Sin embargo, quienes cruzaron el umbral en la oscuridad después de la declaratoria formal de conflicto fueron clasificados automáticamente bajo el rubro de alta traición en tiempos de confrontación activa, una categoría legal suprema que conllevaba, sin excepción alguna ni derecho a apelación, la aplicación inmediata de la máxima pena contemplada en los estatutos institucionales. El ambiente dentro de los oscuros muros de confinamiento preventivo se volvió insoportablemente denso cuando los custodios comenzaron a ejecutar las órdenes de separación física dictadas por los tribunales. Con una eficiencia gélida y absolutamente silenciosa, los agentes tácticos ingresaron a las húmedas galerías subterráneas portando listados sellados y firmados en tinta negra por los jueces de la corte marcial. Los hombres del estandarte Esmeralda, que hasta ese trágico instante habían compartido la penumbra, la escasez de recursos y la resistencia psicológica como una unidad estrechamente cohesionada, fueron divididos en dos grupos distintos bajo la mirada vigilante de los guardias de seguridad perimetral. Esta fragmentación operativa fue un golpe maestro diseñado por la Fiscalía Militar con el único propósito de quebrar definitivamente la moral interna del grupo disidente. Los investigadores que presenciaban el traslado táctico documentaron en sus reportes confidenciales la pesada atmósfera de incertidumbre que reinaba en los pasillos de piedra. No hubo gritos de protesta resonando en las bóvedas, ni forcejeos inútiles contra los pesados grilletes. Solo miradas largas y sumamente profundas que intentaban procesar la abrumadora magnitud del abismo procesal que ahora se abría entre ellos. La burocracia había trazado una línea invisible sobre el suelo húmedo, y de un lado de esa línea aguardaban en silencio aquellos cuyos expedientes exigían una anulación absoluta y definitiva de su existencia operativa, mientras que del otro lado se agrupaban los elementos destinados a convertirse en lienzos vivientes para el escarmiento disciplinario de la corporación. Entre aquellos cuyos registros de asistencia indicaban una sustracción en etapas tempranas, se encontraba el objetivo prioritario número 1 de toda la red de investigación, el estratega John Riley. Los detallados peritajes cronológicos salvaron al líder de la organización de enfrentar el destino terminal impuesto por la ley a sus subordinados más recientes. Un tecnicismo burocrático inamovible que generó una profunda e inocultable frustración en la cúpula de inteligencia que ansiaba su neutralización total. Sin embargo, la estricta corte marcial no estaba dispuesta bajo ninguna circunstancia a permitir que una mente tan analítica, persuasiva e influyente escapara de su jurisdicción
sin una lección correctiva que quedara grabada a fuego en los anales de la historia táctica. Al revisar a fondo la normativa disciplinaria, los experimentados magistrados diseñaron una sanción alternativa, un método punitivo que no buscaba la extinción física del sujeto procesado, sino la aniquilación completa, humillante e irreversible de su identidad y su dignidad humana. Los analistas del comportamiento criminalístico adscritos al caso comprendieron de inmediato la oscura y calculada brillantez de esta sentencia particular. Mantener vivo al cabecilla intelectual, pero despojarlo de su rostro, de su orgullo intacto y de su poderosa capacidad de inspirar lealtad en otros. Debía convertirse, por mandato judicial, en un monumento ambulante a la sumisión institucional. Una advertencia perpetua que caminaría entre los vivos, portando de forma visible el estigma innegable de su insubordinación. La orden ejecutiva firmada especificaba la aplicación inmediata de un protocolo correctivo extremadamente riguroso y lacerante, conocido en los fríos y arcaicos manuales de disciplina interna como el marcaje institucional. El perturbador protocolo de marcaje fue ejecutado bajo un estricto e infranqueable control de seguridad en el árido patio central de las instalaciones de reclusión, lejos de las miradas curiosas de la población civil exterior, pero frente a la obligada y aterrorizada atención de todos los elementos procesados que aguardaban su turno. Los especialistas técnicos encargados de cumplir la lúgubre sentencia prepararon el equipo necesario con una frialdad verdaderamente clínica, calentando los gruesos instrumentos metálicos en braseros avivados por fuelles hasta alcanzar temperaturas de incandescencia extrema. El detallado reporte forense de la diligencia describe paso a paso cómo Riley fue inmovilizado con tensión máxima utilizando correas de cuero crudo sobre una estructura de contención de madera, manteniendo su postura asombrosamente firme a pesar de la inminencia del devastador castigo físico. El instrumento punitivo, forjado deliberadamente en las serrerías militares con la forma de la letra D, para simbolizar de manera perpetua su categoría legal de disidencia y deslealtad operativa, fue extraído de las brasas brillando con un tono anaranjado cegador y sumamente amenazador. Para los perfiladores psicológicos que documentaban celosamente el evento desde los balcones superiores, el objetivo primordial de la corporación no era simplemente infligir un trauma epidérmico severo en el sujeto, sino imponer una etiqueta física e imborrable que reescribiría drásticamente la percepción social e individual del detenido por el resto absoluto de su existencia biológica. El aire frío de la tensa mañana fue repentinamente atravesado por el contacto brutal, directo e implacable del metal ardiente contra la piel de su rostro. Un procedimiento metódico que fue repetido rigurosamente para asegurar, sin lugar a dudas, que la marca cauterizada fuera permanentemente visible desde cualquier ángulo de observación. El inconfundible sonido del tejido reaccionando violentamente al choque térmico extremo y el penetrante y acre olor a piel cauterizada llenaron rápidamente la pesada atmósfera del patio central, creando una experiencia sensorial profundamente perturbadora, incluso para los investigadores de campo más curtidos y desensibilizados, que presenciaban el acto judicial en primera fila. Sin embargo, las actas confidenciales, redactadas por los oficiales de observación, resaltan un detalle psicológico verdaderamente asombroso que desconcertó a la Junta. Durante los larguísimos y angustiosos segundos que duró la aplicación directa y sostenida de la marca en sus pómulos, Riley mantuvo una compostura casi inhumana, negándole a sus captores de manera rotunda la satisfacción de registrar una sola reacción de quiebre emocional o súplica en sus rigurosas bitácoras. Esta férrea y calculada resistencia mental transformó instantáneamente lo que debía ser una ceremonia diseñada para la humillación institucional absoluta en una demostración silenciosa pero atronadora de convicción ideológica que dejó a los altos oficiales de inteligencia profundamente inquietos y preocupados. El hierro incandescente había logrado destruir irrevocablemente la superficie anatómica de su rostro, marcándolo para siempre bajo las estrictas definiciones del Código Penal Militar. Pero había fracasado de manera rotunda en su intento pericial de penetrar y fracturar la compleja arquitectura interna de su inquebrantable lealtad moral.
Tras la finalización del brutal y metódico procedimiento de marcaje táctico, los procesados que sobrevivieron a esta extenuante fase correctiva fueron devueltos a la oscuridad húmeda e insalubre de sus estrechas celdas de aislamiento, portando en sus propios rostros las frescas, palpitantes y dolorosas evidencias físicas de la implacable justicia institucional. El silencio denso que se instaló en el bloque de confinamiento durante las interminables horas posteriores fue descrito en los reportes de los guardias de turno como algo antinatural, pesado y sumamente asfixiante. No era en lo absoluto el silencio de la paz o la resignación, sino la quietud espectral y aterrante de una sala de espera en el mismísimo purgatorio. Mientras los hombres recién marcados intentaban lidiar en solitario con el severo trauma físico y psicológico ocultos en las sombras de las bóvedas, el resto del contingente, aquellos cuyos expedientes legales habían sido clasificados irremediablemente para enfrentar la máxima y definitiva sanción operativa, escuchaban desde sus rejas el tic-tac invisible de un reloj burocrático que se acercaba inexorable y fríamente a su hora final. Los abultados legajos legales ya habían dictado su veredicto inamovible en tinta indeleble, y la colosal maquinaria institucional ahora solo requería de la preparación de un escenario táctico adecuado, del visto bueno de la comandancia y de la fría luz del amanecer para proceder. Septiembre de 1847. La densa bruma matutina que descendía pesadamente sobre el valle no lograba ocultar la escalofriante simetría de las monumentales estructuras de madera recién erigidas en la árida llanura de Mixcoac. Los ingenieros tácticos de la corporación habían trabajado incansablemente durante toda la madrugada bajo un estricto protocolo de silencio operativo, ensamblando con una precisión matemática asombrosa las elevadas plataformas que servirían como el escenario definitivo para la clausura de los expedientes más oscuros de la inteligencia militar. Las actas procesales, firmadas con un pulso gélido e irrevocable por los más altos magistrados de la Corte Marcial, autorizaban de manera formal la ejecución de la sanción terminal, constituyendo el último y más despiadado eslabón en la cadena de custodia de aquellos individuos catalogados como una amenaza de máxima seguridad. Mientras los primeros rayos de un sol pálido e indiferente comenzaban a rasgar lentamente la niebla, los pesados transportes de contención arribaron al perímetro asegurado. El espeluznante ruido metálico de los grilletes y el rechinar agónico de las pesadas ruedas sobre la tierra suelta rompieron la quietud del campamento. Los investigadores encargados del caso, portando gruesos abrigos oscuros y libretas de apuntes, tomaron sus posiciones designadas en la primera línea de observación pericial, completamente listos para documentar hasta el último suspiro cronológico de esta colosal operación de desmantelamiento total. El traslado de los procesados desde los oscuros recintos de confinamiento preventivo hasta las lúgubres plataformas de madera se llevó a cabo bajo un dispositivo de seguridad perimetral que no tenía precedentes en los anales de la corporación. Los oficiales a cargo de la estricta custodia caminaban con una rigidez ceremonial, escoltando a los hombres del estandarte Esmeralda hacia lo que los peritos forenses denominaban burocráticamente en sus minutas como su posición final de reposo. Los sujetos, con los rostros severamente demacrados por semanas de interrogatorios extenuantes, aislamiento profundo y condiciones infrahumanas, fueron obligados a ascender los crujientes escalones de las enormes estructuras. La orden ejecutiva dictada por el alto mando exigía que fueran colocados de pie, alineados con una uniformidad espeluznante sobre tablas sostenidas únicamente por frágiles mecanismos de liberación rápida, mientras gruesos y ásperos cinturones de cáñamo trenzado eran ajustados firmemente alrededor de sus cuellos. Sin embargo, el aspecto más perturbador y psicológicamente devastador de esta diligencia terminal no radicaba en la inminencia innegable de la neutralización física, sino en una cláusula específica, cruel e inédita, redactada meticulosamente en los angostos márgenes del dictamen judicial. Los estrategas habían diseñado un escenario de tortura mental absoluta, vinculando la conclusión de la sentencia a un evento externo que los condenados debían presenciar de manera obligatoria. La directriz táctica imponía de forma imperativa que los procesados mantuvieran su campo visual anclado rígidamente hacia el horizonte poniente,
justo en la dirección exacta de la imponente elevación topográfica donde se erguía la histórica fortaleza del castillo de Chapultepec. En ese preciso momento, a varios kilómetros de distancia de las tensas plataformas de contención, se estaba desarrollando a sangre y fuego la fase decisiva de la ofensiva militar general. La condición innegociable y perversa, establecida por los jueces de la corte, estipulaba que las compuertas de madera ubicadas bajo los pies de los sentenciados no cederían hasta el instante exacto en que la bandera de la resistencia local fuera arriada de la cima de la fortaleza y, en su lugar, se izara victorioso el pabellón de las fuerzas invasoras. Esta sincronización macabra transformó la simple clausura de un expediente en un complejo teatro de operaciones psicológicas de altísimo nivel. Los analistas del comportamiento criminalístico, apostados cerca de las enormes estructuras con sus cronómetros y relojes de bolsillo en la mano, observaban con una fascinación clínica y despiadada cómo los individuos enfrentaban este abrumador limbo existencial. Estaban atrapados en una pausa táctica profundamente aterradora, balanceándose precariamente en la delgada frontera biológica, obligados a ser testigos oculares de la caída del mismísimo ideal por el cual habían sacrificado absolutamente todo. El tiempo, bajo estas extremas circunstancias de presión ambiental y psicológica, comenzó a dilatarse de una manera casi antinatural. Los peritos registraron en sus minuciosas bitácoras investigativas el ascenso implacable de la temperatura matutina, el sudor frío que resbalaba por las frentes sucias de los custodiados y la asfixiante tensión que electrificaba el denso aire de la llanura. El silencio en el extenso perímetro de ejecución era verdaderamente sepulcral, contrastando de manera surrealista con el sordo y lejano retumbar de la artillería pesada que castigaba incesantemente los sólidos muros de Chapultepec. Cada detonación distante resonaba en el pecho de los hombres inmovilizados sobre las plataformas como un martillazo en el yunque de su destino irremediable. Los experimentados oficiales de inteligencia escudriñaban metódicamente cada parpadeo, cada respiración agitada y cada imperceptible contracción muscular de los procesados. En la base de la estructura principal, el oficial de actas, un hombre de rostro inescrutable y mirada vacía, revisaba los extensos folios de la sentencia. El único sonido cercano que lograba penetrar el silencio absoluto del perímetro era el crujir del papel grueso del expediente final cada vez que el auditor pasaba la página con lentitud, y el metálico clic de su reloj de bolsillo abriéndose y cerrándose rítmicamente. Eran los fríos latidos mecánicos de una burocracia que esperaba, con infinita e inhumana paciencia, el momento exacto para concluir el procedimiento. La resistencia psicológica de los hombres alineados en el patíbulo fue sometida a la prueba más extrema y desgastante que los elaborados manuales de contrainteligencia militar hubieran podido concebir jamás. Las horas transcurrían con una lentitud verdaderamente agónica, transformando la obligada espera en un sufrimiento existencial indescriptible que no dejaba cicatrices físicas, pero que trituraba por completo la moral interna. Sin embargo, los reportes desclasificados posteriormente señalan que la inmensa mayoría de los encausados mantuvo una postura de firmeza que heló la sangre de sus propios observadores. No hubo ruegos desesperados dirigidos a los mandos inquisidores, ni se registraron colapsos nerviosos que alteraran el orden burocrático de la diligencia. Permanecieron erguidos, con las mandíbulas visiblemente tensas y las miradas fijas en la lejana humareda que envolvía el cerro, abrazando su inminente viaje sin retorno con una dignidad silenciosa que desafiaba abiertamente la narrativa oficial de insubordinación dictada por la Fiscalía. Para los analistas presentes en el terreno, esta exhibición final de lealtad inquebrantable a sus convicciones resultó ser un hallazgo pericial profundamente inquietante. La institución estaba a escasos minutos de anularlos físicamente, pero en el complejo ámbito de la voluntad humana, el objetivo táctico de doblegarlos había fracasado de una manera estruendosa. De pronto, la pesada atmósfera cambió con una brusquedad que paralizó la respiración de todos los presentes. Los vigías tácticos de avanzada, que monitoreaban incansablemente la colina a través de sus potentes catalejos de largo alcance,
emitieron una silenciosa y contundente señal visual hacia la mesa de mando operativo. En la cima distante, entre las densas nubes de polvo y la evidente destrucción estructural, la insignia que había ondeado con desesperada resistencia comenzó a descender lentamente, desapareciendo del campo visual en un movimiento trágico, innegable y definitivo. Segundos después, un nuevo estandarte, ajeno y dominante, fue elevado con presteza hacia el cielo contaminado de humo, confirmando el colapso operativo total de la fortaleza de la colina. La condición jurídica y táctica impuesta por la inflexible corte marcial se había cumplido a la perfección matemática. La señal de confirmación recorrió la estricta cadena de mando en un mutismo absoluto, deteniéndose finalmente en el oficial superior supervisor encargado de la estructura de contención masiva. El impasible auditor de actas guardó de inmediato su reloj de bolsillo en el interior del chaleco, alisó cuidadosamente los pliegues de su impecable uniforme y asintió con un levísimo e imperceptible movimiento de cabeza hacia los ejecutores. La prolongada pausa táctica había terminado. El reloj biológico de los procesados había alcanzado oficialmente su límite cronológico irrefutable. El aire frío de la llanura fue súbita y violentamente desgarrado por el sonido agudo, penetrante y definitivo de un silbato militar de mando de alta frecuencia. Casi de manera simultánea al ensordecedor e implacable pitido, un estruendo mecánico y sordo sacudió los mismos cimientos de la tierra apisonada. Las pesadas compuertas de madera que sostenían el peso de los hombres cedieron abruptamente en un movimiento perfectamente sincronizado por la logística del operativo. El enorme vacío reclamó de inmediato lo que le pertenecía por mandato legal. No se documentaron descripciones detalladas de agitación física en los estrictos reportes de inteligencia. La redacción forense se limitó exclusivamente a dejar constancia del sonido crujiente de la madera al absorber el violento impacto de la gravedad, la súbita tensión extrema de las fibras de cáñamo y el perturbador vaivén rítmico de las múltiples sombras proyectadas sobre el árido suelo bajo las imponentes estructuras. El silencio que se instaló en el ambiente en los segundos posteriores al estruendo fue absoluto, denso y cargado de una pesadez existencial verdaderamente abrumadora. El viento movía con inmensa suavidad los objetivos ahora inactivos, pero en la mente de los fríos investigadores, el oscuro eco de aquel estruendo sincronizado resonaría de manera perpetua. Los peritos médicos adscritos a la división avanzaron hacia la zona inferior de las enormes plataformas con un paso estrictamente rutinario, revisando de forma mecánica las condiciones fisiológicas para certificar de manera oficial, uno por uno, que la sanción definitiva se había consumado de forma exitosa y sin anomalías. El inexpresivo oficial de actas tomó su pluma fuente de tinta negra. Anotó con una caligrafía impecable la hora exacta en el margen inferior del último folio. Sopló suavemente sobre el papel para acelerar el secado de la tinta y cerró el abultado y pesado expediente con un golpe seco que resonó como un mazo golpeando el estrado judicial. La fase operativa de neutralización total de la organización conocida como el Batallón de San Patricio había concluido bajo los más altos estándares del protocolo institucional. Las elusivas sombras esmeraldas habían sido despojadas irrevocablemente de su existencia burocrática y vital. Los agentes investigadores empacaron sus meticulosos instrumentos de medición y se retiraron ordenadamente del lugar, dejando a sus espaldas un gélido escenario de calculada desolación, creyendo firmemente que habían sepultado aquel oscuro problema para siempre en la fosa común del olvido clasificado. El abultado expediente, desbordante de actas periciales, minuciosos análisis psicológicos, transcripciones de tensos interrogatorios y sentencias definitivas, redactadas con una frialdad verdaderamente escalofriante, fue cerrado con un golpe seco que resonó en la vacía sala de mando como el eco profundo de un sepulcro de piedra. El oficial supervisor de contrainteligencia tomó la pesada barra de cera roja, la acercó lentamente a la llama titilante de la vela y dejó caer las espesas y candentes gotas sobre los gruesos hilos de cáñamo que ataban el folder, estampando finalmente el sello institucional de máxima seguridad. En la cruda y restrictiva óptica de la implacable burocracia, la compleja anomalía operativa conocida como el Batallón de San Patricio
había dejado de existir por completo. Los voluminosos documentos fueron trasladados de inmediato, bajo una estricta custodia táctica, hacia los profundos, oscuros y polvorientos sótanos de los archivos clasificados, el inhóspito lugar donde se apilaban en silencio los registros de aquellos individuos que la corporación decidía borrar permanentemente de la faz de la Tierra. Los astutos analistas de comportamiento criminalístico y los inflexibles fiscales militares se retiraron de sus solitarios puestos de trabajo con la arrogante y absoluta certeza de que, al anular físicamente a los sujetos y confinar sus nombres a una caja de madera bajo llave, habían solucionado el grave problema de raíz, sepultando para siempre el temido fantasma de la insubordinación en el más profundo e inaccesible pozo del olvido institucional. Sin embargo, la inmensa y compleja maquinaria de la memoria humana opera bajo una frecuencia completamente indetectable para los fríos e inflexibles instrumentos de medición de la inteligencia militar. Mientras las páginas mecanografiadas comenzaban a tornarse inevitablemente amarillentas por el inexorable e implacable paso de las décadas en la opresiva humedad de las bóvedas subterráneas, en el mundo exterior, muy lejos de las inquisitivas miradas vigilantes de los auditores, se estaba gestando un fenómeno sociológico verdaderamente asombroso que desafiaba cualquier modelo de contención psicológica conocido. Para la estricta jurisprudencia de los tribunales de guerra que emitieron la sentencia, aquellos hombres eran el epítome incuestionable de la deslealtad operativa. Simples piezas defectuosas en el engranaje táctico que merecían recibir el escarmiento máximo para preservar la disciplina. Pero en el profundo tejido social y en el inquebrantable subconsciente colectivo del pueblo que los vio maniobrar desde las trincheras opuestas bajo la lluvia de artillería, la narrativa dio un giro radical, monumental y profundamente poético. El oscuro estigma de la disidencia fue meticulosamente borrado por la genuina empatía popular, transformando a estos individuos proscritos en figuras reverenciadas de un sacrificio absoluto e incuestionable. Las escurridizas sombras esmeraldas dejaron de ser los antagonistas de un frío reporte de seguridad nacional para convertirse, de manera irrevocable y permanente, en los protagonistas de una leyenda de hermandad forjada en el fuego de la adversidad más extrema que el destino pudiera depararles. Al reabrir metafóricamente este oscuro expediente desde una perspectiva analítica moderna, los expertos contemporáneos en psicología del comportamiento y sociología criminológica se enfrentan de lleno a un profundo y perturbador dilema filosófico que trasciende por completo los obsoletos manuales de táctica de la época. El enigmático caso de John Riley y sus devotos seguidores plantea una interrogante existencial que hace temblar los mismos cimientos de la rígida disciplina institucional. ¿A quién le pertenece realmente la lealtad absoluta de un individuo atrapado en el conflicto? Reside en la firma apresurada plasmada en un frío documento de reclutamiento bajo la presión del hambre, la migración y la necesidad de supervivencia, o se encuentra anclada en lo más profundo e incorruptible de la conciencia moral y la inquebrantable conexión espiritual con el prójimo. La fría evaluación pericial de la corte marcial dictaminó sin titubeos que estos hombres cruzaron la línea inamovible de la legalidad. Pero el exhaustivo análisis ético posterior sugiere que, en realidad, fueron empujados de manera sistemática hacia un abismo donde la única forma concebible de salvar su propia humanidad y cordura era cometer el mayor de los pecados burocráticos. Su sustracción de las filas regulares no fue, bajo ninguna óptica analítica seria, un acto impulsivo de cobardía o evasión del servicio, sino una dolorosa, premeditada y calculada inmolación ideológica. Decidieron abandonar la aparente seguridad táctica de un sistema que los segregaba y oprimía sistemáticamente para abrazar un destino trágico, pero profundamente alineado con el norte magnético de su propia brújula interna. El destino final del enigmático objetivo número 1, el brillante estratega John Riley, es quizás la prueba forense más contundente del colosal e irrefutable fracaso del sistema penitenciario en su vano intento por quebrar el espíritu humano mediante la severa coacción física.
sobreviviendo a la neutralización masiva en las plataformas de madera gracias a un frío tecnicismo cronológico que exasperó sobremanera a sus captores, fue condenado a soportar condiciones de trabajos forzados extremos. Los descoloridos registros penitenciarios de la época detallan minuciosamente cómo fue obligado a realizar extenuantes y denigrantes labores manuales en las vías públicas, exhibiendo de forma obligatoria ante los ojos de los transeúntes la letra D, profundamente cauterizada en sus pómulos por el contacto del hierro incandescente. La corporación castrense esperaba ardientemente que esta marca perpetua sirviera como un recordatorio visual insoportable de su humillación total y su estrepitosa derrota operativa. No obstante, el complejo perfil psicológico del sujeto demostró una vez más su asombrosa e inquebrantable resiliencia. Riley portó aquella lacerante cicatriz no con la mirada gacha y vacía del sometimiento absoluto, sino con la férrea y fría dignidad de quien considera su atroz castigo como una innegable medalla al valor ideológico. Cuando finalmente agotó hasta el último segundo de su estricto tiempo de sentencia y los pesados grilletes institucionales le fueron retirados de las muñecas llagadas, Riley simplemente se desvaneció en el aire espeso de la frontera. No existen registros precisos ni actas de seguimiento sobre sus últimos días. Las incansables bitácoras de vigilancia perdieron su rastro por completo. El hombre que, con sus tácticas de sombras, puso en jaque a la maquinaria militar de inteligencia más poderosa de su tiempo, regresó en total silencio a la niebla de la que alguna vez surgió, convirtiéndose en un fantasma verdaderamente escurridizo que eludió para siempre el alcance de los historiadores académicos y los sabuesos de la corporación. La evidencia material central del caso, aquel estandarte color verde esmeralda profundo, que ondeó de forma desafiante y magnética en medio de las densas nubes de humo en los frentes de Buenavista y Churubusco, fue reducida a tristes cenizas por los celosos investigadores encargados de procesar la escena del aseguramiento. Creían fervientemente, guiados por la arrogancia de su protocolo, que al destruir el símbolo visual, extinguirían automáticamente la peligrosa flama de la resistencia en la memoria colectiva del territorio. Pero el análisis sociológico a largo plazo demuestra fehacientemente que las ideas, una vez que han echado raíces profundas en la psique y el corazón de una nación, son absolutamente a prueba de fuego e impermeables al ácido de la censura. El arpa minuciosamente bordada y las silenciosas consignas de libertad no necesitaban de un trozo de tela física para seguir ondeando en las alturas. Se grabaron de manera indeleble en la piedra fría de las plazas públicas, en las solemnes placas conmemorativas ubicadas en los nostálgicos rincones de San Ángel y en las apasionadas narraciones transmitidas de voz en voz, de generación en generación. La gélida memoria institucional, aquella resguardada celosamente en los polvorientos y herméticos archivos del norte, quedó paulatinamente confinada a la más absoluta irrelevancia burocrática, mientras que la cálida y palpitante memoria histórica de México elevó a estos hombres proscritos a un pedestal de respeto eterno, desafiando de frente y sin miramientos el dictamen definitivo redactado por sus verdugos. Hoy en día, si buscamos en los registros los nombres precisos de aquellos implacables jueces de la corte marcial, de los fríos oficiales de actas que firmaron las sentencias terminales sin parpadear, y de los calculadores perfiladores de inteligencia que orquestaron la incesante cacería, descubriremos que han sido borrados implacablemente por las crueles y silenciosas arenas del tiempo. Son apenas notas irrelevantes al pie de página en legajos desgastados que absolutamente nadie se molesta en consultar. En el más marcado de los contrastes, los folios invisibles de los hombres que fueron obligados a subir a las siniestras plataformas de madera bajo la gélida bruma matutina, obligados cruelmente a presenciar la caída del último bastión en Chapultepec, antes de enfrentar la ejecución de su viaje definitivo hacia la insondable oscuridad, resuenan con una fuerza inquebrantable cada mes de septiembre. Las rigurosas investigaciones oficiales cerraron el abultado caso, creyendo haber restaurado por completo el orden táctico perfecto. Pero la historia, que al final del día es el tribunal supremo e inapelable que juzga en silencio todos los actos humanos,
se encargó de reabrir el oscuro expediente por su cuenta para dictar una sentencia final, inapelable y completamente distinta: la absoluta exoneración moral de las sombras esmeraldas. La lúgubre crónica de esta implacable cacería táctica nos deja con un escalofrío persistente en la nuca al comprender que los peores horrores, los que realmente hielan la sangre, no siempre provienen de mentes desequilibradas operando en la locura de la clandestinidad, sino de la fría, legal, aséptica y metódica aplicación de un enorme sistema burocrático que olvida por completo la esencia básica de la empatía humana. Las actas acusatorias pueden estar férreamente selladas con gruesa cera roja, y una capa de polvo centenario puede cubrir por completo las firmas de los inquisidores institucionales. Pero el eco fantasmagórico de los pasos sincronizados de aquel batallón sigue resonando con fuerza en la inmensidad del silencio nocturno. Porque la evidencia nos dicta que hay hombres que nacen para obedecer órdenes ciegas caminando bajo la luz del sol. Y hay sombras valientes que eligen sumergirse en la más profunda oscuridad para proteger con su existencia lo que consideran sagrado, sin importar que el altísimo precio final a pagar sea la clausura absoluta y despiadada de sus propios expedientes vitales. Si este oscuro viaje a través de los expedientes clasificados te hizo cuestionar la fragilidad de la mente humana y quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable y finalmente revelaron la verdad oculta detrás de crónicas tan inquietantes, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. Nos adentraremos juntos muy pronto en el siguiente misterio de la Crónica Negra, donde el silencio jamás es garantía de olvido.